Nadie quiere tocar es la línea de la fragilidad o la línea de depender de una tercera persona para poder hacer las actividades de la vida cotidiana. Y cuando una persona presenta fragilidad física, es decir, que la tengan que ayudar para poder ir al baño, para poder vestirse, subir escaleras, subirse a un automóvil, esto incrementa 2 veces el riesgo de discapacidad. Y también esto se puede combinar con la presencia de deterioro cognitivo asociado al propio envejecimiento y esta persona tendría 5 veces mayor probabilidad de tener mala calidad de vida. Y si a esto se le suma la presencia de tener depresión, se aumenta 5 veces el incremento en el riesgo de mortalidad. Entonces, de tal forma que cuando confluyen estas tres esferas, es lo que nosotros conocemos como la zona crítica de discapacidad. Entonces, cuando coexisten todo esto, pues el riesgo se multiplica exponencialmente. Una cuestión importante es que los adultos mayores suelen utilizar regiones prefrontales más extensas para hacer tareas motoras que antes eran automáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente, a lo mejor cuando yo era muy joven, podía hacer incluso de manera simultánea diferentes actividades cuando estas estaban combinadas con actividades motrices. Por ejemplo, estar andando en bicicleta y a la par platicar con alguien, soltar incluso el manubrio de la bicicleta y seguir pedaleando, contestar una llamada y a la par estar bajando escaleras. Entonces, esto, digamos, no requería tanta complejidad. Sin embargo, en la medida que vamos envejeciendo, se encienden más áreas cerebrales y uno diría, ah, bueno, pues no me habían dicho que era bueno que se encendieran diferentes áreas a nivel de cerebro mientras yo realizaba tareas, pero esto imagínenlo como si fuera costo energético, va a quedar un poquito más claro en la siguiente diapositiva. Entonces, le llaman como un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, es como si literal este propio envejecimiento causara como esa disminución en ciertas áreas que ya les había platicado, que muchas veces está asociado a la parte prefrontal que tiene que ver con la planeación, con las funciones ejecutivas, con la resolución de problemas, pero también a nivel de una estructura del cerebro, eso que se le llama el cuerpo calloso y en donde se encuentra la corteza como motora. Entonces, normalmente actividades que no costarían tanta demanda energética o que nuestro cerebro tuviera que poner tanta atención, empiezan a costar más trabajo. Es, por ejemplo, como cuando nosotros recién aprendemos a manejar, tenemos que estar pensando, ya se va a colocar el sigue y sobre todo si el carro es estándar, ¿no? Tengo que meter el clutch y luego saca despacio el pie, ¿no? Mete la velocidad para que no se te vaya a apagar, que no se te jalone el carro, y luego ya primera, segunda, y de tal forma que en la medida que vamos repitiendo esa tarea, se va volviendo tan automatizado que ya no, llega un momento en que ya no tenemos que pensar exactamente qué es lo que tenemos que hacer de frenar y a la par meter el clutch y todo eso, sino que esto se ha automatizado. Quiere decir que energéticamente al cerebro le cuesta menos realizar esa misma tarea. En la medida que mayor es nuestra maestría para hacer diferentes cosas, por ejemplo, alguien a quien le guste tocar el piano o alguien a quien le guste pintar o resolver sudokus o rompecabezas. En la medida que mayor sea nuestra habilidad, nos va a requerir que el cerebro sea energéticamente, digamos, más económico. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la medida que envejecemos? Que esas tareas físicas que antes eran automáticas, ahora exigen que tal cual exista un procesamiento prefrontal o de la corteza frontal más intenso y sobre todo disperso, como si gastara más energía y esta energía estuviera también desordenada. Entonces, todo esto que les digo de repente de caminar y a la par hacer otra actividad empieza a generar problemas. Algunos de mis pacientes me dicen, por ejemplo, yo estoy bien mientras vaya de frente, pero si de repente estoy en la cocina, estoy caminando y me dicen, ¿dónde dejaste no sé qué? Voltear y cambiar justo la visión de posición y atender ese mensaje que nos están dando y girar el tronco hace automáticamente que yo pierda el control. ¿Por qué? Pues por esto que estamos viendo ahorita. Entonces se empieza a aumentar exponencialmente el que podamos llegar a tener algún error al momento de ejecutar ese movimiento.
Entonces, lo que nosotros conocemos como el ejercicio neuromotor es el cableado eléctrico que llega hacia cada uno de nuestros músculos y nos avisa o nos da una retroalimentación de dónde estamos situados en el espacio. El ejercicio neuromotor involucra diferentes capacidades. Una de ellas es la parte de la agilidad, la otra es la coordinación, de la que vamos a hablar ahorita. La otra es la propiocepción, que tiene que ver con que cuando cerramos nuestros ojos sabemos exactamente dónde estamos situados en el espacio, dónde está nuestro brazo derecho, nuestro brazo izquierdo, nuestras piernas, y esa relación que guardamos tal cual con lo que está a nuestros alrededores. Por otro lado está la marcha, que tiene que ver con la capacidad para caminar o para trasladarnos. Y la última capacidad es el balance o equilibrio. Realmente nosotros ya hemos hablado de todas, la que nos faltaba abarcar era la parte de la coordinación. ¿Y qué es la coordinación? Es la capacidad de utilizar los órganos de los sentidos, en especial tanto la vista como el oído, junto con el cuerpo para realizar tareas de manera fluida y precisa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sea capaz de recibir a lo mejor una orden, ¿no? Estoy escuchando que me están diciendo sube tu brazo derecho y altérnalo con tu pierna izquierda, o lanza la pelota, cáchala y aparte aplaude o date un golpe entre tus piernas o bota de manera alterna. Entonces, lo estoy escuchando la indicación, aparte la estoy observando y esa información que me están dando, mi cerebro la está interpretando y yo la traduzco en un movimiento corporal y eso lo hago de manera fluida y de manera precisa. ¿Cuál es la diferencia respecto de la parte de la agilidad? La agilidad tiene que ver con la capacidad de modificar la posición de mi cuerpo de manera muy rápida, precisa y con la capacidad de toma de decisiones en función de cómo se me presenta. Entonces, a veces a lo mejor ustedes van a decir, híjole, este ejercicio es de coordinación, pero parece también como de agilidad. En realidad, las capacidades están entremezcladas a veces en los tipos de movimiento que realizamos, o justo como se apuesta al ejercicio multicomponente, pues abarcamos tanto la parte del ejercicio aeróbico cardiorrespiratorio, la parte de la fuerza, la parte de la flexibilidad y el entrenamiento neuromotor. Entonces, a veces están entremezclados los movimientos. Una cosa importante que les decía es la parte de la coordinación puede involucrar desde el aprenderme, por ejemplo, una coreografía de baile o alternar, pero de manera, ahorita vamos a ver, puede ser simétrica con movimientos rítmicos repetitivos, como sería caminar, pero aquellos que le generan mayor reto, como hacer un movimiento con mi brazo derecho y un movimiento diferente con mi brazo izquierdo o con mis extremidades inferiores, van a generar un mayor encendido a nivel cerebral y eso después va a producir la disminución o que sea más eficiente el encendido en tareas específicas. Entonces, recuerden que lo que decíamos en las primeras diapositivas es que mientras mi cerebro más eficiente se vuelve, requiere menor parte del cerebro para poder realizar la tarea. Pero cuando lo estamos entrenando, en realidad lo que queremos es todas esas luces de colores que yo les decía, el cerebro se pone feliz de estarlo activando en diferentes áreas. Ahora, tal cual el ejercicio de coordinación activa reguladores moleculares, activa diferentes mediadores moleculares. Y estos mediadores moleculares es lo que favorece la neuroplasticidad adaptativa. ¿Qué es la neuroplasticidad? La capacidad de poder regenerar nuestras neuronas, de tener mayor cantidad de neuronas, pero no solamente mayor cantidad de neuronas, sino que esas neuronas entre sí se comuniquen de una mejor manera. Y cuando nosotros activamos a los músculos y los activamos también con esta combinación de tareas, tanto de un trabajo a lo mejor de fuerza junto con la parte de la agilidad o de la parte de la coordinación, esta liberación de sustancias o de hormonas a nivel muscular van a desencadenar que se produzcan estos mensajeros. Entonces se vuelve bien interesante porque imagínense, yo hago estos ejercicios de coordinación y se favorece el crecimiento de vasos sanguíneos a través de este mensajero. Entonces este es un mensajero o una hormona, si lo quisiéramos ver así, que se le llama factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Qué es lo que hace? Proporcionar mayor cantidad de vasos sanguíneos. Entonces nuestro cerebro va a estar con mayor irrigación, con mayor flujo de oxígeno
mejor alimentado. Y también va a favorecer el crecimiento de nuevas neuronas. ¿A través de qué? De la liberación de este factor neurotrófico derivado del cerebro, que como su nombre lo dice, neurotrófico quiere decir que favorece el crecimiento de las neuronas y promueve esa supervivencia neuronal. Y no solamente eso, sino que favorece que haya mejor conexión de estas neuronas y mejor comunicación entre sí mismas. Por otro lado, también va a favorecer la expresión de este factor de crecimiento derivado de la insulina, y esto va a permitir que nuestras neuronas estén mejor alimentadas. Entonces, imagínense neuronas con mejor flujo sanguíneo, en mayor tamaño o con mayor crecimiento, con mejor comunicación entre ellas y mejor alimentadas porque tienen una mejor regulación en el metabolismo de la glucosa y facilita también la comunicación durante las tareas complejas. Y por otro lado, también es la otra expresión de este factor que coordina tal cual la unión entre neurona y neurona. Entonces, todo esto va a generar, les digo que si lo quisiéramos pensar como luces de colores, como rayos, cuando llueve en una tormenta eléctrica, entonces existen este encendido en diferentes áreas de nuestro cerebro cuando nosotros estamos realizando ejercicio. Y es súper importante saber que el cuerpo debe de inhibir respuestas automáticas para que podamos realizar movimientos cruzados. Entonces ya les hemos platicado que el cerebro derecho coordina los movimientos del cuerpo del lado izquierdo y el hemisferio izquierdo coordina los movimientos del el lado derecho. Entonces es un principio cruzado de coordinación de movimiento. Si yo quiero realizar ciertas actividades que a lo mejor van hacia la derecha, se tiene que inhibir o apagar la parte de mi cerebro y la parte que coordina los movimientos de la parte interna de la pierna. Entonces, este encendido y apagado de músculos debe ser muy sincrónico. Entonces, por eso les puse esto. El cuerpo debe inhibir respuestas automáticas para poder lograr movimientos cruzados. Si no, yo diría, levanto el brazo, se me levantaría también mi brazo izquierdo, ¿no? Mueve hacia atrás tu hombro derecho y se me movería también mi hombro izquierdo. Entonces, esa dificultad para sincronizar movimientos complejos avisa con anticipación el que se está deteriorando la memoria antes de que a alguien le puedan hacer a lo mejor una prueba de memoria convencional. Entonces, tener un deterioro en mi movimiento que pueda yo inhibir, que si quiero ir hacia adelante no se me esté haciendo, les he platicado que son como co-contracciones, como si el músculo en lugar de que al ir hacia adelante se apagara el de atrás, se enciende el de adelante y se enciende el de atrás, ¿no? Entonces, entrenar la coordinación es literal entrenar la flexibilidad mental. ¿Por qué les puse estos movimientos? Bueno, ahora que me tocó, digamos, en carne propia, que mi mamá tuviera un asunto a nivel cerebral, en su proceso de recuperación, al realizar este tipo de ejercicios, por ejemplo, era muy notorio la dificultad para justo inhibir el que su hemisferio contrario no se metiera al realizar la tarea. Entonces, por ejemplo, podía realizar perfectamente hacia adelante y hacia atrás, a lo mejor de manera lateral, pero hacer movimientos que involucraran círculos era una tarea mucho más compleja porque se tienen que encender los de adelante mientras estoy en esta fase del círculo y se apagan los de atrás, encender los del costado derecho cuando estoy en esta parte y apagados los del izquierdo, y cuando estoy en esta parte de acá atrás del círculo, se tiene que apagar los músculos de adelante y encender los de atrás. Entonces, imagínense eso en milisegundos, ¿no? Realmente son actividades que nosotros no las alcanzamos a percibir pues porque está en adecuado estado de salud nuestro cerebro. Entonces, si ustedes empiezan a notar que al ejecutar ciertos movimientos sintieran como esta desconexión o que su cuerpo no les está haciendo caso, bueno, saben que lo pueden entrenar y que es vital entrenarlo porque puede hablar o decirnos con antelación que está existiendo un deterioro a nivel cerebral. Algo importante es en este proceso de inhibición, es como cuando realizan estas pruebas que le llaman el efecto Stroop. ¿Qué significa esto? Que es la demora en el tiempo que yo tengo
al procesar información que para mí es contradictoria. Esa es la parte que les digo de la inhibición del cerebro. Entonces, una parte de nuestro cerebro es el que controla la lectura y otra parte de nuestro cerebro sabe distinguir los colores. Entonces, procesamos más rápido lo que tiene que ver con la lectura que la parte de los colores. Cuando a nosotros nos hacen estas pruebas, por ejemplo, y hay congruencia entre el color y la palabra que está diciendo, pues yo lo puedo decir de manera rápida, ¿no? Rojo, verde, morado, marrón, azul, rojo. Pero cuando me piden que diga yo los colores y está escrito otro color, yo tengo que inhibir mi proceso de lectura para que yo pueda decir el color, ¿no? Que diga verde, marrón, azul, morado, rojo, verde, ¿no? Y ahí existe un retraso al realizar esta actividad. Entonces, ese adecuado apagado del área es lo que me permite que yo pueda decir el color en lugar de hacer como que la parte de la lectura. Cuando nosotros realizamos todas nuestras actividades o los ejercicios que implican la coordinación ojo-mano, por ejemplo, con la pelota, lanzarla, cacharla con la misma mano, lanzarla, cacharla con la mano contraria, lanzarla, pegarle con el dorso, volverla a cachar, le digo lanzarla, dar un aplauso, botar con la derecha, con la izquierda, independientemente de que me salgan bien o no me salgan bien, yo estoy todo el tiempo haciendo este encendido y apagado de diferentes áreas cerebrales y lo estoy entrenando en un ambiente controlado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando me enfrente a una tarea real, energéticamente a mi cerebro le cueste menos trabajo. Entonces, para mejorar la plasticidad cerebral, para mejorar la neuroplasticidad, se utiliza mucho este concepto de la doble tarea. ¿Qué es la doble tarea? Que por un lado yo esté dando un estímulo físico, pero por otro lado tenga yo de manera simultánea algún estímulo cognitivo. Y los estímulos cognitivos pueden ser de diferentes tipos. Ahorita vamos a ver más adelante. Nosotros, ¿qué realizamos? Pues predominantemente combinado con otra tarea motriz, que puede ser tener la atención hacia el uso de las pelotas, tener la atención hacia el uso de las ligas, de un bastón, de una pelota más grande o incluso de mi otra pierna alternando brazos con piernas, ¿no? O la parte de arriba con la parte de abajo de manera asincrónica. Y esta sinergia o esta ejecución simultánea del esfuerzo permite que haya esta organización entre la parte cognitiva y la parte motora, y eso promueve la formación de redes neuronales. Entonces, les decía, ¿cuál sería esta comparación entre una tarea simple y una doble tarea? Una tarea simple sería, por ejemplo, caminar en una caminadora, y entonces yo estoy haciendo un movimiento rítmico, repetitivo, con mis músculos largos, sé exactamente qué sigue después del siguiente paso, porque es muy repetitivo el movimiento. Lo mismo si me pongo a nadar y siempre estoy nadando del mismo estilo, si me pongo a pedalear. Pero cuando yo esto, por ejemplo, lo combino con una doble tarea, podría ser combinar este desafío de caminar, pero a la par colocar un esfuerzo cognitivo concurrente. Les digo, puede ser desde decir, dime puros nombres de animales, dime nombres de frutas, o caminar mientras voy lanzando como que la pelota. ¿Qué componentes se pueden entrenar? Pues es un acondicionamiento tanto cardiovascular como muscular básico, pero cuando yo hago doble tarea, también se mejora mi memoria de trabajo, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, mi flexibilidad cognitiva y mi control inhibitorio, o sea, la capacidad que yo tengo para poder decir, no, no voy a seguirme comiendo, por ejemplo, eso, porque es dañino para mi salud y que yo me pueda frenar. A esa es la parte que se conoce como el control inhibitorio. En el impacto neurológico, pues mantiene el que yo haga un ejercicio a lo mejor de caminata, pues me mantiene mis redes neuronales que ya tengo en la actualidad, pero cuando yo lo combino con la doble tarea, como les platicaba en la primera diapositiva, disminuye esa hiperactivación de la corteza prefrontal derecha, es decir, le cuesta menos trabajo a mi cuerpo realizar esa tarea, por lo tanto, enciende en menor medida ciertas áreas cerebrales, logra una eficiencia neural y libera otros recursos cognitivos para que entonces ahora sí yo pueda hacer otras tareas mientras a lo mejor estoy caminando. Y respecto de la parte de la aplicación diaria, si yo hago una tarea simple, pues puedo mejorar mi resistencia a caminar
Y si yo lo hago como una tarea dual o una doble tarea, puedo incluso esquivar un obstáculo, poder atender hoy que hubo este simulacro nacional, no poder atender una alerta sísmica, ponerme en un sitio seguro sin que me coloque en ningún tipo de riesgo, o si alguien pasa corriendo y me empuja, que yo me pueda poner en una zona segura y que no me implique mayor problema. Entonces, el ejercicio con tareas duales disminuye la fragilidad, incrementa la función cognitiva, mejora el equilibrio y también mejora el estado psicológico y la calidad de vida de las personas. Entonces, esa es la razón por la cual lo introducimos de manera repetitiva. También esta doble tarea potencia, les decía, la formación de nuevas redes neuronales y la autoeficacia, la sensación que yo tengo de sí poderme hacer cargo a lo mejor de diferentes tareas, de hasta mi cuidado personal, de si me siento capaz de vestirme yo solo sin que vaya a sentir que me vaya a caer, de poder estar picando a lo mejor en la cocina mientras estoy de pie y si suena el teléfono pueda ir y responder sin que colapsen mis sentidos de que yo estaba aquí picado de pie y ahora tengo que moverme rápido porque está sonando el teléfono, ¿no? Hay que, esto obviamente permite que se recupere la autonomía, que se retrase el avance en discapacidad y esto es bien importante abordar la salud desde esta perspectiva multimodal para elevar la calidad de vida y mitigar los riesgos asociados a la parte del envejecimiento. Entonces, si nosotros cuantificamos en para qué me sirve a mí este entrenamiento de doble tarea, pues hay diferentes métricas que han llevado a cabo. Por ejemplo, mejora la fuerza de las piernas por una prueba que se hace en la que se les pide a las personas que se paren y se sienten durante 30 segundos la mayor cantidad de veces que puedan y hay una mejoría importante cuando se aplican tareas duales. También hay otra prueba en la que se le pide a las personas que se paren de una silla, que caminen 3 metros y que se vuelvan a sentar. Esta prueba es bien importante porque habla de velocidad de reacción, porque la persona se tiene que poner de pie, lo que hablábamos de que es la coordinación. Está escuchando una indicación, esa indicación viene a través de su captación por el oído, a su vez ya le habían indicado en qué consiste la tarea o la actividad. Esa persona está observando que hay un cono que se encuentra a una distancia de 3 metros y al momento que le dan la indicación ahora o ya, se pone de pie, camina lo más rápido, da la vuelta al cono y se vuelve a sentar. Entonces tiene que ver con velocidad de reacción, fuerza de piernas para poder separar de la silla, estabilidad para poder caminar lo más rápido posible, la capacidad de modificar la dirección, que eso tiene que ver con agilidad, acuérdense, que yo pueda modificar la posición de mi cuerpo de manera rápida, de manera precisa, sin ponerme en riesgo y tomando decisiones de que tengo que saber cómo poner mis pies para no tropezarme. Regreso a la silla y me vuelvo a sentar y hacer una sentadilla. Esa es la parte excéntrica, que es cuando se alarga mi músculo y me vuelvo a poner ahí. Entonces, cuando yo entreno tareas duales, se mejora mi funcionalidad en este tipo de pruebas y también se mejora, obviamente, mi habilidad para poder ir caminando y a la par ir platicando, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que de repente dicen, bueno, ahorita, ahorita ni me hables porque ni te puedo poner atención de lo que me estás diciendo, me estoy fijando si no me voy a tropezar aquí en los hoyos, ¿no? Y también mejora la parte de la memoria episódica visual, ¿no? Entonces, esto puede permitir que se mejore el reconocimiento y la atención visual sostenida. ¿Por qué nos interesa todo esto? Porque una de las principales causas o que pueden llegar a ser como una tragedia es la presencia de una caída en una persona, ¿no? Y entonces las caídas tienen que ver con, aparte de la disminución en la fuerza muscular, la aparición de otras comorbilidades, también tiene que ver con esta disminución en la capacidad de modificar la posición de mi cuerpo de manera rápida, la agilidad, la coordinación y el cómo está como la infraestructura incluso del espacio en el que yo vivo. Entonces, influyen factores biológicos como que vaya yo perdiendo fuerza, que se altere mi visión, que esté utilizando algún aparato auditivo,
que mi propiocepción esté debilitada, que esté tomando muchos medicamentos, que tenga yo miedo de caerme, que justo por ese miedo de caerme ya esté restringiendo y que ya no esté saliendo tanto y eso me lleva a una mayor atrofia. Y entonces esto ocasiona que se aumente este riesgo de caídas. Entonces, la realidad es que del 28 al 35% de los adultos mayores de 65 años de edad se caen al menos una vez durante el año y pues en ciudades como México, en América Latina, pues esta prevalencia oscila entre 21,6 y 34%. Entonces, cuando nosotros metemos esta intervención de actividades duales, que esa sería la intervención primaria de esta coordinación asimétrica, pues actúa como un escudo preventivo. Me ayuda a evitar esto que puede llegar a deteriorar como que mi estado de salud y ponerme en predisposición para presentar caídas. Obviamente, ¿qué más quisiera yo que aquí estuviera nuestra estadística de las sesiones que tenemos, ¿no? En algún momento podremos hacer eso, pero aquí les muestro la eficacia de diferentes intervenciones que están como avaladas, en donde se demuestra que el ejercicio multicomponente es superior a diferentes estrategias que se utilizan de manera convencional. Entonces, por ejemplo, practicar Tai Chi reduce la incidencia de caídas en un 20 a un 58%. Hay un programa que se llama Otago, en donde diferentes ejercicios que se lo pueden buscar en internet. Ustedes hacen diferentes de esos ejercicios, por ejemplo, caminar de frente, hacer balance parado en un solo pie, hacer balance colocando los pies como en gallo gallina, hacer marcha de gallo gallina o talón punta en posición de tándem, tanto de frente como hacia atrás, diferentes ejercicios de fuerza, tanto para la musculatura de la cadera como abrir o hacer la abducción de cadera, la aducción de cadera, la extensión de rodilla, pantorrilla, o sea, en realidad cuando ustedes vean la intervención van a decir, ah, pues sí, todos esos ejercicios yo los he estado realizando, pero es un programa enfocado a mejorar la fuerza de las extremidades y el equilibrio, y es una intervención que se puede llevar a cabo en casa. Y hay un entrenamiento que le llaman de perturbación, que es literal casi casi que empujar a la persona, pero de manera como controlada, en un ambiente en donde no se vaya a poner en riesgo. Obviamente es un asunto que se tiene que hacer en laboratorio y pues requiere de supervisión especializada y ese puede llegar a disminuirlo hasta en un 75%. Algo bien importante que lo dice tanto la OMS como la OPS es que realizar ejercicio de un solo tipo no me ayuda a mí en esta prevención del riesgo de caídas. Entonces, por eso es tan importante realizar ejercicio multicomponente si es que yo quiero incidir en esta parte. Entonces, ¿cuáles son esta clasificación de los movimientos como coordinativos? Puedo tener en la parte de la motricidad gruesa el utilizar grandes grupos musculares, como decíamos hace un rato, caminar, andar en bicicleta, nadar, ¿no? Y puedo yo tener un patrón que sea simétrico, es decir, yo me pongo a aplaudir, que sea recíproco, o sea, tanto el tronco o los ambos lados, ¿no? Tal cual alternan rítmicamente y puede ser asimétrico, ¿no? Como lo que ponen de me golpeo mi cabeza y a la par me estoy como si me estuviera sobando mi abdomen, ¿no? O ustedes que luego realizan con una mano el lanzar una pelota que sea pequeña y con la otra mano lanzar una pelota grande, ¿no? Hasta para poder medir las dimensiones o botarlas. También tiene que ver con la parte de la motricidad fina, que esto es crucial para las actividades de la vida diaria. Entonces se pueden hacer diferentes cuestiones y mientras mayor sea el estímulo de manera simétrica, ahorita vamos a ver que se tienen mejores resultados. También puedo obtener ejercicios tanto de movilidad como de coordinación con mi propio peso, con mi propio cuerpo. Puedo hacer una marcha coordinada rítmica, ¿no? Como normalmente caminaría, a lo mejor nada más exagerado, como si estuviera llevando las rodillas hacia el pecho, y eso me mejora mi sincronización intermuscular. Puedo a la par que estoy haciendo esa marcha estar contando de dos en dos o estar haciendo restas y ahí se le suma la tarea dual o lo que les decía de los animales.
Puedo caminar, aquí no se observa tan bien la imagen, pero puedo caminar en talón punta o gallo gallina y esto también me va a desafiar la propiocepción y disminuye el riesgo de caídas. Puedo acompañarlo de una doble tarea que sería aparte de estar llevando un vaso que no quiero que se me caiga, o deletrear palabras al revés, o sea, todo eso lo puedo estar combinando. También estos ejercicios no se les van a hacer ajenos porque algunos ya los hacen, como la parte del reloj del equilibrio, que yo les he dicho realizar equilibrio en estrella. Lo hemos hecho tanto con la mano como con la pierna, en donde me tengo que imaginar que ya sea que tengo esta estrella, o este balance en estrella, o este balance en reloj, o que yo les digo como pues sí, como si estuvieran tocando las diferentes manecillas o los diferentes puntos cardinales. Y entonces toco al frente, toco lateral, toco atrás y toco cruzado. Lo puedo hacer con mi pierna o lo puedo hacer con mis brazos. Y esto me va a beneficiar tanto la estabilidad dinámica en múltiples planos para estar listo dependiendo de cómo venga la comunicación de enfrente, de los costados o de la parte de atrás. En el caso de la pelota, esta coordinación de mano de ojo-mano. Es muy importante todos esos ejercicios que se hacen y que pues son muy diversos, ¿no? A veces con las manos cruzadas y dejan caer y cachan, a veces lanzado, dejarlas caer y cacharlas con las dos al mismo tiempo, botarlas, ¿no? Todos esos y mientras mayor sea la complejidad, mayor el reto a nivel del cerebro de la sincronización y el apagado cuando no es el hemisferio al que le toca trabajar. Entonces, todo esto me va a beneficiar en la velocidad de reacción y en la sincronización perceptual, motora. También se pueden hacer círculos asimétricos, eso sé que lo hacen los que realizan ejercicio en silla, ¿no? Hacer un movimiento, con su pierna en un sentido, o a veces trabajan con la liga de resistencia, abriendo primero con una pierna y luego con la otra. Y eso, les digo, va encendiendo de manera cruzada esta comunicación interhemisférica. Y en los que trabajamos de pie, con el hecho de realizar los desplantes alternos, lo hago derecho, regreso, lo hago izquierdo, regreso, a veces hacemos los ejercicios con los dos lados, va generando este encendido y apagado. Entonces, lo que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que lejos de a lo mejor yo estarme restringiendo y no querer salir a la calle porque piense que em, el espacio de allá afuera es riesgoso porque los árboles ya botaron la banqueta y las raíces hacen que me pueda yo caer o que las banquetas no estén lo suficientemente pavimentadas y bien alineadas. Vea yo más bien el ambiente de afuera como un espacio en el que estoy entrenando todo el tiempo y tratando de ver cómo voy a resolver el subir el escaloncito, el bajarme. ¿Para qué? Pues para que ese movimiento funcional esté yo expuesto todo el tiempo, que sea continuo, que sea seguro y que me pueda garantizar que yo tengo una vida completamente independiente. Y obviamente que mientras más me involucre en actividades de la vida diaria, también mejor será mi funcionalidad, ¿no? Que puedo hacer jardinería, ir de compras, el que yo recuerde lo que tengo que comprar mientras voy caminando, eso va también ejercitando mi doble tarea, ¿no? Pues en el caso de los nietos que hacen cosas que uno no se espera en el momento que menos se espera, entonces todas esas cosas son como estímulos. Y el mecanismo de por qué funciona, como les decía, es porque literal les he platicado en otras ocasiones que el músculo libera mensajeros, libera sustancias químicas y esas sustancias químicas cruzan la barrera. Nosotros le decimos barrera hematoencefálica, o sea, esa barrera que está a nivel del cerebro. Y al cruzar, entonces se liberan todos estos señalizadores, que es uno de ellos el factor neurotrófico derivado del cerebro, y veíamos el otro que tiene que ver con los vasos sanguíneos. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la cantidad de neuronas, su comunicación entre ellas, entre esas neuronas, la sinapsis que tienen, y ese cerebro mejora su capacidad para reasignar los recursos y realizar tareas, duales o tareas simultáneas sin tanto coste energético. Entonces, una movilidad optimizada pues va a garantizar mayor fuerza muscular y velocidad de la marcha,
mejor asignación y plasticidad a nivel sináptico, aumenta la autoeficacia, o sea, me siento yo más competente para moverme sin tanto riesgo de que me vaya a pasar algo, recupero mi autonomía y alivio obviamente mis síntomas psicológicos de que ya no tengo esta sensación de ansiedad de que algo va a pasar, ni tampoco de depresión, y puedo tener mejor calidad de vida y lo que puede reiniciar este ciclo de que cada vez me siga yo moviendo y así puedo mantener un envejecimiento completamente exitoso. Entonces ya para terminar, pues la coordinación no es solamente evitar una caída, es literal uno de los componentes del entrenamiento neuromotor que va a mejorar la arquitectura neuronal, esa neuroplasticidad, que va a permitir preservar la autonomía, la identidad, la calidad de vida del adulto mayor. ¿Y en qué momento empezar? En realidad todo el tiempo estamos tomando decisiones, entonces el envejecimiento se construye desde etapas muy tempranas se construye. Yo incluso podría decir que desde la infancia, porque es el momento en el que se va generando la reserva, y en la adolescencia la reserva de hueso que tenemos, la reserva de músculo, y donde se aprenden todas estas capacidades coordinativas que van a permitir que ese cerebro pueda desarrollarse al máximo. Déjenme apago la de esta y para que pueda